Buenas tardes a todos. El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Museos de México. Este ciclo inició el pasado mes de septiembre con la presentación del Museo del Castillo de Chapultepec y tiene el objetivo de acercar la riqueza de estos espacios al público de la región e invitarlos a que conozcan más sobre el arte y la historia de nuestro país. Continuará el próximo año con al menos 2 museos que ya se han contactado, el Museo Internacional del Barroco y el Museo Franz Mayer. Esta tarde el ciclo se dedica al Museo del Estanquillo, para lo cual contamos con la participación del maestro Enoc de Santiago. De Santiago fue titular durante 11 años de la cadena librera Educal, del Conaculta y expresidente de la Asociación de Libreros Mexicanos. Además, fungió como agregado cultural en Rusia por 3 años y medio. Actualmente es director general del Fideicomiso Público Museo del Estanquillo, recinto que custodia la colección multidisciplinaria del escritor Carlos Monsiváis. Le cedo el uso de voz. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Está bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo les agradezco muchísimo el estar todos ustedes aquí. Quiero agradecer al Centro Cultural Tijuana, a su director Pedro Ochoa, a todos sus colaboradores que me invitaron para estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues es un honor regresar a este Centro Cultural Tijuana, que tenía como 9 años de no andar por acá, del cual tengo muy buenos recuerdos. Tuve muy oportunidad de estar por aquí en varias ocasiones, cuando estaba al frente de Educal, visitando la librería y abriendo la librería del Cubo, que está que todavía está en operación. Pues les comento, el Museo del Estanquillo, el museo que alberga las colecciones Carlos Monsiváis, que tenemos una foto de Carlos de joven, que no sé si ustedes ya conocían. Pues bueno, es un museo que abrió sus puertas en el año 2006, cumplió ya 10 años, de hecho ya estamos en el año número 11. Y bueno, para todos aquellos que no lo sepan, pues bueno, Carlos Monsiváis, además de haber sido uno de los intelectuales, cronistas, escritores, prologuistas, etcétera, un hombre de letras, un agudo crítico, etcétera, pues una de sus grandes pasiones pues fue el coleccionismo. Durante toda su vida pues se dedicó prácticamente a coleccionar objetos, documentos históricos, arte, etcétera, que reflejaron pues la vida de nuestro país, ¿no? Y traigo una presentación que bueno, pues simplemente es la información que incluso tenemos en nuestra página electrónica, podemos ir ampliándolo. Y bueno, Carlos Monsiváis pues tuvo este ojo curatorial, estuvo seleccionando. Ustedes dicen, bueno, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y de dónde sale su interés? ¿Cuándo empieza a coleccionar objetos? Pues bueno, nos platica su familia que siendo él muy joven, en un viaje que hace a los Estados Unidos, le ofrecen una obra de Miguel Covarrubias, que en el momento pues por cuestiones financieras no puede comprar. Y regresando pues se fija como objetivo comprar obra de Covarrubias. Gracias a eso tenemos una impresionante colección de desde mi punto de vista, uno de los grandes dibujantes, artistas de nuestro país. Y bueno, a partir de ahí pues prácticamente su necesidad de acumular, de coleccionar objetos pues no tiene fin prácticamente hasta los últimos días de su vida. Me gustaría comentar que Carlos, bueno, pues trataba de conseguir todas sus piezas, sus objetos, pues en distintos lugares, ¿no? Iba mucho, iba mucho al Bazar del Ángel, que iba muchísimo a la Lagunilla, que iba al mercado de la Portales, que iba a cada vez que salía de viaje pues iba a buscar en todo lugar donde pudiera encontrar antigüedades, en fin. Por ahí se habla, yo comentaba hace rato con Armando, de que bueno, Carlos era muy chacharero, que le gustaba comprar cuestiones de objetos de arte popular. Creo que es un poco un mito. El Carlos Monsiváis no tiene en su colección este tipo de objetos o chácharas, como se le conoce, se le suele llamar. Ahorita vamos a ir viendo qué tipo de objetos son los que tiene la colección, que ahora están bajo custodia de una asociación que trabaja directamente con el Museo del Estanquillo, la Asociación Cultural del Estanquillo, y que bueno, tiene prácticamente de todo. De ahí surge el nombre del museo, Museo del Estanquillo, haciendo una alusión a todos aquellos pequeños comercios en donde era posible encontrar
cualquier cantidad de objetos, pues así es el Museo del Estanquillo, tenemos prácticamente de todo. Y bueno, la finura, la calidad artística, estética, histórica, plástica de la colección del Museo del Estanquillo la hace de todo menos una colección llena de chácharas. Mucha gente dice, oye, pero yo me acuerdo que Carlos Monsiváis tenía atrás de las fotografías de su estudio unos muñequitos de plástico, de luchadores. ¿Eso tiene la colección? No, no tiene eso la colección, ¿no? Seguramente los luchadores no sé dónde hayan acabado, pero no están en las colecciones del Museo del Estanquillo. Siempre hemos hablado de que tenemos alrededor de 20,000 piezas. 20,000 piezas, pues es un número enorme. Sin embargo, ahora que hemos entrado a la catalogación del archivo fotográfico, que es el núcleo más grande, más importante, pues creemos que pueden ser mucho más. Quizás nos estaríamos yendo cerca de las 30,000 piezas, ya que hemos encontrado muchísimas fotografías todavía en su casa de la colonia Portales, las cuales pues poco a poco se han ido integrando a la colección del museo conforme se van requiriendo en cada una de las exposiciones. Déjenme comentarles que Carlos Monsiváis, bueno, tenía todas las colecciones, todos los objetos que fue atesorando, los tenía en su casa, en la colonia Portales, en la calle de San Simón 62, como se llama la cafetería de este sitio. Bueno, los tenía realmente pues unos arriba de otro, en medio de los 13 gatos, me parece, al momento de su muerte. Bueno, los tenía en unas condiciones pues no las mejores en cuanto a la conservación, y ya había en algunos casos estado prestando obra para exposiciones. Había habido una exposición sobre miniaturas de las cajas de Teresa Nava que habían estado en el Sumaya. Había habido también alguna otra exposición en la Biblioteca de México. En fin, ya le pedían mucho obra para armar exposiciones, y le insistían en que era necesario que se armara un propio museo para compartir con el público pues su más preciado tesoro, que eran sus colecciones. Más o menos para el 2003, gracias a su cercanía con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, empiezan a buscar un sitio, también apoyado por una gente que lo admiraba mucho, el ingeniero Carlos Slim. Le dice, bueno, pues yo te apoyo, vamos a buscar un edificio. Vieron muchísimas opciones, y cuando ve el museo el edificio del Esmeralda, el cual vemos en la presentación, pues queda enganchado de esta joya arquitectónica. El edificio que están ustedes viendo, seguramente muchos ya lo conocerán. Para los que no lo conocen, bueno, pues es un museo que se encuentra en el pleno centro, a 2 cuadras del Zócalo de la Ciudad de México, uno de los edificios, desde mi punto de vista, más bellos del primer cuadro de la ciudad. Un edificio que se construye en 1890, entre el 90 y el 92, para albergar a la joyería más importante de nuestro país, que se llamaba en ese momento la joyería La Esmeralda. La inaugura Porfirio Díaz, y bueno, funciona como joyería durante muchos años. Después cae en desuso, hay despacho de contadores, banco, seguramente también laboratorios oftalmológicos, en fin, hasta que finalmente es una famosísima discoteca que se llama la discoteca La Opulencia, la cual deja en muy mal estado el edificio. Pasa a manos, no tengo el dato de por qué pasa a manos del gobierno de la Ciudad de México, por una cuestión de impuestos, me imagino, y se lo ofrecen a Carlos Monsiváis, y él dice, bueno, pues vamos a hacer aquí el museo, y el gobierno de la ciudad pone el edificio, la fundación del centro histórico pone parte del dinero para la restauración, y lo más importante, Carlos Monsiváis dice, pues ahí van mis colecciones para el disfrute del pueblo de México y de todos los que nos visiten. Gracias al deseo de Carlos Monsiváis, él dijo, bueno, yo pongo la colección, que el museo sea gratuito. El museo se ha mantenido, no obstante que muchos nos dicen de que, oye, pues ya deberías de cobrar la entrada, no está la situación para que siga siendo gratuito. Lo hemos seguido manteniendo. El museo no cobra ni la entrada ni ninguna de las actividades que aquí se llevan a cabo. Quiero comentarles que, bueno, Carlos Monsiváis, pues dado su carácter de cronista, pues todo lo que nosotros llamamos que la colección pues refleja fielmente sus intereses, ¿no? Carlos Monsiváis, cada vez que escribió, no sabemos muy bien si cada vez que escribió un libro buscaba objetos que se relacionaran con la temática que a él le estaba interesando,
o más bien al tener objetos, de ahí sale la idea para escribir también, ¿no? Vemos una relación prácticamente directa entre todos sus libros y las colecciones que iba formando. Eso es un espejo, podríamos decir, que nos ha permitido a nosotros como museo ir preparando exposiciones que tengan que ver con mucha de su obra escrita. Dada el carácter cronista de la colección, pues como aquí lo estamos viendo, todos los objetos reflejan un pasaje de la historia de nuestro país, algún aspecto de la idiosincrasia del mexicano, de las costumbres del mexicano, de la manera de divertirse, de la manera de afrontar la realidad del mexicano, de los movimientos sociales que tanto le interesaban, de la organización de la sociedad civil, en fin. Todo esto tiene un reflejo en la colección. No es una colección que haya armado a lo loco porque le gustaba coleccionar de repente algunas medallas, o le gustaban las miniaturas, o le gustaba el grabado, en fin, no, todo realmente tiene que ver con los intereses del cronista y todo tiene que ver obviamente con la historia de nuestro país. Es difícil muchas veces decir, bueno, es un museo de arte popular. Yo no digo que es un museo de arte popular, obviamente hay cosas de arte popular. No muchas, pero bueno, hay creaciones de maestros muy importantes en este género. ¿Es un museo de historia? Pues sí, es un museo de historia, porque te está contando de una manera a veces muy seria incluso distintos periodos de nuestro devenir histórico. Es un museo de cultura popular, pues claro, yo creo que es el que mejor se acerca a nuestra definición de cultura popular. Un museo que te enseña cómo hemos sido los mexicanos, cómo hemos cambiado o cómo no hemos cambiado, cómo seguimos siendo los mismos mexicanos de finales del siglo XIX. Principalmente la colección está en este periodo más o menos de 1850, pues hasta poco antes de la muerte de Carlos. Es una colección que no ha crecido. Hemos tratado que sea la colección básica del cronista. A veces nos hemos integrado nuevas piezas que vienen de la misma casa de Monsiváis o de personas muy cercanas a él que consideramos que, bueno, pueden integrarse, pero realmente yo contaría con mis manos la cantidad de piezas nuevas que han ingresado al vastísimo acervo que él nos dejó, ¿no? Quiero comentarles, hablando de la cercanía de las piezas con lo que a él le interesaba, que muchas de las exposiciones, pues incluso les hemos armado prácticamente con sus textos. Ahorita vamos a ver algunos casos de exposiciones de obra. Si él escribió, por ejemplo, sobre el terremoto del 85, pues bueno, fue en este libro de Nos y Nosotros, bueno, pues fue relativamente fácil, porque de ahí sacamos muchísimos de los pasajes y de lo que le interesaba y cómo se organiza la sociedad civil, etcétera. Hace poco tuvimos una exposición terrible que fue la de la Nota Roja, ¿no? La Nota Roja, bueno, pues basado también en el libro Una crónica de la Nota Roja en México. Antes de esta habíamos tenido una sobre la historia de la sexualidad en México, pues nos basamos en su libro de que se abre esa puerta. De hecho, así se llamó la exposición en el Museo del Estanquillo, y de ahí nos podemos ir con todos sus libros, ¿no? Con sus libros de escenas de pudor y liviandad, los rituales del Carlos, en fin, hay tanto material tan diverso en lo que escribió Carlos y tanta correspondencia en sus colecciones, que no ha sido difícil armar las exposiciones en el museo, que a la fecha llevamos algo así como 44 exposiciones, todas distintas, todas han sido temporales. El museo no tiene una colección. La colección es permanente, sin embargo las exposiciones son temporales. Eso nos mete en una dinámica complicada, porque tenemos entre 4 y 5 exposiciones nuevas al año, y estas exposiciones son curadas, muchas veces con ayuda de Rafael Barajas, el Fisgón, que es el curador de nuestras colecciones. En algunos otros casos son curadores invitados, a veces son curadurías propias, pero todas las exposiciones se generan con nuestras propias colecciones. Es decir, no hemos recibido una sola exposición hasta ahora que venga curada, que es una exposición itinerante, no una exposición que estuvo, no sé, en el Palacio de Bellas Artes y ahora viene al Estanquillo. Que no digo que no sea difícil organizarlas, tendrán su complejidad, hay que adaptarlas al espacio, pero la verdad es que nosotros estamos vueltos locos, porque cada año cada 3 meses estamos abriendo una nueva exposición, de la cual arrancamos desde cero, y si no desde cero, a lo mejor desde el 20%, porque ya tenemos como base el libro
o la investigación, el escrito, el pensamiento de Carlos. Siempre en nuestras exposiciones tratamos de tener pantallas y tener a Carlos Monsiváis hablando sobre el tema de la exposición. En algunos casos su participación es tan cercana a la exposición que parece que siguiera vivo y que nos estuviera explicando el guión museográfico. Bueno, comentarles, como ven, que Carlos Monsiváis es un hombre que tenía tantos intereses, era tan polifacético. Por otro lado, era un hombre que estaba en todos lados, estaba escribiendo un artículo, un prólogo, dando una conferencia, asistiendo a la inauguración de una feria de libro, etcétera. Todos los que estuvimos en el libro tuvimos oportunidad pues de verlo, si no de convivir con él, cuando menos de verlo, de sentir su presencia. Pero bueno, pues así eran sus intereses, ¿no? Como lo hemos estado platicando. Por eso es difícil, como ponemos aquí, un poco arbitrario decir cómo dividir o clasificar la colección de Carlos Monsiváis, pero bueno, de alguna manera hemos hecho aquí un intento. El núcleo más grande, lo vamos a ver ahora, pues es el núcleo de fotografía. Carlos Monsiváis le llamaba muchísimo la atención la imagen, el uso de la imagen, incluso para su uso literario. Vemos que en muchas ocasiones muchos de sus artículos están basados en imágenes, o bien sobre una imagen se basa para hacer el artículo. Creemos que fue una de sus grandes pasiones, y tenemos fotografía pues prácticamente de todos los periodos, de todas las temáticas, y es uno de los núcleos menos estudiados en el museo. Siempre la fotografía se utilizó como apoyo o como parte de la exposición, pero no como el núcleo central de una exposición. Hasta hace poco que hicimos una en colaboración con la asesoría del Centro de la Imagen, en donde hicimos una primera aproximación a la colección fotográfica de Carlos Monsiváis, y bueno, todo el mundo se fue de espaldas cuando empezamos a ver lo que había ahí. Actualmente ya tenemos una persona que está trabajando en una clasificación muy seria de la colección. Cuando menos ahorita estamos en un proceso de registro. Faltará después ya la curaduría, la clasificación, la investigación histórica. Yo creo que eso, sin equivocarme, es un proceso de 5 años y bajita la mano. Yo creo que hasta podemos llevar hasta unos 10 años solamente trabajando en el acervo fotográfico. Otro de los aspectos, pues miniaturas. Yo no llamaría tanto juguetes, hay poco juguete, más bien son miniaturas. Que bueno, las miniaturas como reflejaban el carácter lúdico, juguetón de Carlos, que no obstante que era una gente seria, parca incluso se podría decir, pues tenía este niño que tenemos todos adentro, y le encantaban las miniaturas. No solamente las miniaturas, no tenemos un Mickey Mouse, cosas, no, son miniaturas que retratan escenas costumbristas, la vida cotidiana. En fin, él fue un gran mecenas, Carlos, porque además también fue un hombre muy bondadoso, sobre todo con los maestros de arte popular. Ahora vamos a ver más adelante una exposición que se llama El juego y el arte de la miniatura en el Museo del Estanquillo. Hemos encontrado a pocos maestros de arte popular vivos, pero tenemos ya el contacto, fue nuestro invitado de honor. Y bueno, decía que Carlos, pues lo que él le presentaba, Carlos se lo compraba, y que en alguna ocasión le dijo: ¿en cuánto vende esto? No, pues no sé, invento, 1,000 pesos. Dice: ¿pero por qué lo vendes tan barato? Te voy a dar 2,000, tienes que valorar tu trabajo. Y de ahí en adelante, Roberto Ruiz, Teresa Nava, Susana Navarro y Teodoro Torres, Alfredo Vázquez Lona, en fin, prácticamente vivieron de venderle sus piezas a Carlos Monsiváis, que les compró todo. Tenemos la colección de uno de los artistas, de los miniaturistas más alucinantes que hay en el país, Roberto Ruiz. La colección más grande está en el Museo del Estanquillo. Y es algo que les voy a estar repitiendo mucho: la colección más importante de esto, del otro, la tuvo Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis fue como un imán, que no solamente compró en los lugares que les decía, sino que llegó un momento en que ya su reputación, su carácter obsesivo de compra, de coleccionista, lo llevaba a que los fines de semana, nos platica su familia, bueno, había cola en la calle de San Simón de gente que le iba a ofrecer, y él se dedicaba pues a comprar. Ya había muchas gentes que le iban a vender, y de esa manera ya se sabía: Carlos Monsiváis anda buscando partituras, anda buscando material de posada. Pues prácticamente todos los compradores que había me platican, me dicen: bueno, pues es que me ofrecían algo, pero decía: oye, pues te lo vendo en tanto, y si no quieres, voy a ir con Carlos Monsiváis, ¿no? O sea, Carlos Monsiváis llegó durante años y años y años de ser el principal comprador
de todo lo que vamos a ver ahorita que tiene en